Manita de Gato. Bienvenidos a Manita de Gato, yo soy el doctor Ari Papadopoulos y como saben en este podcast rompemos con los tabús de la cirugía plástica en la búsqueda del concepto de salud y belleza holística, y para eso pues tenemos que sentirnos bien para vernos mejor. Hoy me acompaña Miguel Ángel Minero, Mike Minero, que es un pediatra infectólogo muy conocido de ustedes, una celebridad de redes en la pediatría. Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Oye, pues fíjate que pues aquí preocupados. La última vez te molestamos que nos vinieras a dar una actualización del sarampión y cómo estaba la cosa con las vacunas, etcétera, y el brote que había. Y ahorita por la época invernal, pues estamos con el tema de las enfermedades respiratorias, la vacunación, los nuevos virus, el virus sincicial respiratorio, que no necesariamente es el COVID y la influenza lo que nada más nos preocupa. ¿Cómo está el panorama y qué tenemos que hacer? Pues bueno, es una cuestión bastante importante porque justamente la época hace que suban todas las infecciones respiratorias y posiblemente hablemos pues de tres principales, ¿no? Perdóname, te voy a interrumpir. Sí. El mito de las abuelitas, que me encantaría que infectólogo pediatra, no cualquier cosa nos va a desmentir aquí. Si yo salgo y traigo el pechito destapado, ¿es por eso me enfermo? No. Entonces, ¿cuál es el problema con el frío? El frío no enferma, lo que enferma son los virus respiratorios, ¿no? O sea, si un niño anda descalzo, si un niño se moja, le da el aire, etcétera, no le va a causar ninguna enfermedad, sino simplemente tiene que ser con el virus respiratorio. ¿Qué cosa sí está asociado a eso? Posiblemente que su vía respiratoria funcione pues un poco más exagerado. No sé si tiene antecedente de alergia o asma, sí puede generar alguna complicación por el cambio de temperatura y por el broncoespasmo que se hace a nivel de los pulmones, pero como tal, un proceso infeccioso asociado a eso, no. Ok. Perdóname, es que es un mito desmentido porque siempre es de tápate porque te vas a enfermar y cúbrete el pecho, no andes descalzo. Y eso pues lo tenemos todos en casa, pero yo quería saber, ¿el frío es nada más te reseca las mucosas y te puede poner más propicio a que el virus se te pegue? Así es. Eso es todo. Sí, okay. Es correcto. Y entonces me contabas, perdóname, que sí es mucho más frecuente en esta etapa. Sí, es mucho más frecuente en esta etapa porque, bueno, los virus que conocemos como influenza, COVID, virus inicial respiratorio, generalmente son virus estacionales que les gusta pues la época que estamos viviendo ahorita, ¿no? El cambio hacia el invierno, la temperatura más fría, se deja pues esta parte como del verano y es cuando hay una mayor circulación. Falta de ventilación. Falta de ventilación también es un factor importante y pues bueno, la gente en el frío pues prácticamente se aglomera un poco más y por eso hay mayor cantidad de contagios. Y bueno, pues hablando específicamente de por cuál podemos empezar, pues creo que influenza hoy en día es hot topic en Twitter el día de hoy. Por la nueva cepa que anda en Europa, ¿no? Sí, pues la influenza ya conocemos, prácticamente es un virus que se presenta todos los años se tienen actualizaciones en la vacuna y en su sintomatología, y característicamente si hablamos de esta nueva cepa, de este nuevo clado que es de la influenza A, que si recordamos la influenza A es la más agresiva, y este clado H3N2, que es subvariante Esa es K. aquella, la tipo A, la H1N1 de hace 15 años. Exacto. ¿Es esa misma y ha ido mutando? Así es. Lo que en las letras que tiene lo de la H y lo de la N son unas enzimas que tiene el virus y esas van cambiando su composición. Y este cambio en la composición nosotros lo conocemos como algo que se llama shift y drift, y esto hace que los genes del virus vayan cambiando y simplemente hace que el virus sea o más fácil de transmitirse, más agresivo o presente más complicaciones. Y específicamente de este subclado K, lo que se ha visto es que evade mucho más el sistema inmunológico, o sea, personas que no tienen vacuna les va mucho peor, es mucho más contagioso y por eso se está viendo como este crecimiento exponencial de los virus o de influenza en este sentido, de esta Pero especie. se detecta fácil, o sea. Sí, o sea, prácticamente se detecta con una prueba específica de PCR. ¿Y algún cambio en la sintomatología o nada más a la agresividad? Pues solamente la agresividad. Recordemos, la sintomatología para influenza es muy característica. Generalmente es el virus que incuba
actúa más rápido. Podemos presentar síntomas desde las primeras 24 horas, que lo más frecuente es el ataque al estado general, los dolores musculares, los dolores articulares, la fiebre persistente de alto grado, 39 grados centígrados 40. Muy irritables los niños van a estar y pues los pacientes adultos nos sentimos muy mal, ¿no? O sea, un ataque significativo al estado general y todo eso asociado es un poco de escurrimiento nasal, dolor de garganta y tos. Pero no necesariamente un gripón, como quien dice. Sí, no. Es más manifestaciones más sistémicas, más el paciente se siente más. El ojito lloroso, exacto, coriza. Sí, así es. ¿Cómo hacen, Mike, el decir, bueno, cada año se actualizan las vacunas, pero no es una persecución sin fin, porque si el virus siempre va mutando, o sea, como que la que yo me ponga ahorita en realidad me protegía para las mutaciones del año pasado y así como que nunca lo alcanzamos, ¿o cómo funciona? No, la realidad es que sí lo alcanzamos. La vacuna de influenza, esto es súper importante porque muchas veces pensamos, si ya me vacuno una vez, no me tengo que volver a vacunar. Y esto es de relevancia porque cada año, como circulan diferentes cepas del virus y diferentes clados, lo que hace la Organización Mundial de la Salud ve en los hemisferios qué virus circularon más y qué tipos, y así como se planea la vacuna, porque realmente pues al final de la siguiente temporada o en la siguiente temporada seguimos teniendo pues esa misma circulación. O sea, pero ¿cuándo hacen el análisis? Por ejemplo, en marzo para el siguiente octubre. Exactamente, así es. Más o menos cuando termina la temporada de influenza se hace el análisis y después se programa para la siguiente temporada, que empezaremos en octubre justamente. Ok, pero sí está. Entonces no es que no sirva revacunarse. Exactamente, no es que no sirva, y al final de cuentas la vacuna siempre va a incluir a las cepas que históricamente han sido más agresivas, ¿no? Incluía la H1N1 y ahora incluida esta H3N2, que tiene una protección cruzada específicamente, ¿no? Por lo cual sí hay que vacunarse. Y luego decían que tenía para 3 cepas o para 4 cepas y que este año creo que todas son iguales, de 4, pero tanto en los hospitales públicos como en los hospitales privados. Había habido como que de 2 diferentes los años previos y este año está todo homogenizado. Sí, es una observación interesante porque justamente hoy en día sabemos que a pesar de que suene distinto, es mejor vacunarse con una vacuna de 3 cepas. Y esto tiene que ver por la respuesta de defensas y de los anticuerpos que despierta en comparación con una de 4. Entonces, el objetivo o las recomendaciones actuales hoy pues es obviamente vacunarnos con la vacuna que tengamos disponible, pero si puede ser una vacuna trivalente va a ser mucho mejor por la duración de la respuesta inmunológica. Y también para las poblaciones de riesgo. Sabemos que los viejitos, los pacientes mayores de 65 años o los niños menores de 5 años requieren un punch mayor de vacunas para que pues, los proteja mucho mejor, y esto nos lo ofrecen ese tipo de vacunas. Contraindicaciones de esas vacunas, si tienes diabetes, si tienes algún problema de presión arterial, corazón, algo, nada. La realidad es que la única contraindicación absoluta es una reacción alérgica grave, o sea, una anafilaxia que yo haya tenido aplicándome la vacuna, sería lo único. Pero si eres alérgico al huevo. No alérgico al huevo, no, es una contraindicación falsa. Si tengo tos, si estoy con escurrimiento nasal, si estoy con antibiótico o si tengo alguna enfermedad en ese momento, la verdad es que se puede vacunar. Poner junto con la del COVID. Sí. ¿Y lo recomiendas? Sí, 100%. ¿Por qué lo recomiendo? Porque por 2 cosas. Una, porque es más sencillo que en una misma visita tú puedas cachar a un paciente y vacunarlo de todas las vacunas que le hagan falta. Ok, pero tú la respuesta inmune... Y la respuesta inmunológica, la verdad es que no se modifica, no cambia. No es de a poquito para cada uno. Exactamente, no. Es lo que sí es que les va a doler el brazo. Sí, pues se puede poner en 2, ¿no? Entonces, pero bueno, sí. Oye, y con la influenza, entonces, ¿sigue teniendo vigencia los Altamivir? Sí, completamente. Es nuestra herramienta de salvamento, bueno, de tratamiento más bien, cuando la podemos identificar. Y sigue siendo, afortunadamente, así como hay las bacterias forman resistencia, algunos virus también forman resistencia, pero característicamente influenza no. Fíjate que por ahí una paciente mía me llama para consultarme si movía su cita conmigo o no, porque uno de sus hijos había tenido influenza. Uh-huh. Y el pediatra le da el oseltamivir a toda la familia, aunque solamente uno dio positivo. Entonces el otro hermanito, la mamá y el papá y la persona que trabaja con ellos en casa, la trabajadora doméstica, también le zumban el oseltamivir. ¿Está justificado? ¿No está justificado? ¿Cuál es tu criterio? Pues la realidad es que no. O sea, sí habría que evaluar, ¿no? Primero veríamos si esas personas están vacunadas
Si no están vacunadas, le da un punto a que sí se los podamos dar. Lo siguiente, si las personas no vacunadas tienen algún factor de riesgo, que bueno, aquí en nuestro país, diabéticos, hipertensos y con cardiopatías, podemos encontrar muchos. Entonces, posiblemente en ese escenario sí estaría completamente indicado a lo mejor dar un tratamiento preventivo o una profilaxis. Pero en primera instancia, sí de cajón universalizarlo, no. Oye, pero ya no hay escasez. Yo me acuerdo en aquella crisis de hace 15 años, conseguir el oseltamivir era casi dificilísimo, reto, ¿no? Un sí. reto. No, la realidad es que no. O sea, últimamente lo que te puedo decir ahorita en el hospital y lo que hemos tenido no nos ha hecho falta. Sí contamos con el recurso para brindarlo. Otro mito. Si me vacuno, me va a dar influenza. Tengo muchos conocidos que dicen, no, es que cada vez que yo me vacuno me da. Sí, eso también es un mito. ¿Por qué? Porque la vacuna de influenza es una vacuna que es inactivada. Esto quiere decir que no tiene nada vivo del virus, entonces no nos puede generar la enfermedad. Hagan de cuenta que el virus lo parten como en unos cachitos y no es lo que nos ponen. Y el virus está muerto, entonces no pasa. ¿Qué sucede o qué es lo que yo le explico a los pacientes? Pues que seguramente iban incubando un cuadro respiratorio o que todavía no les daba alguna sintomatología por algún otro virus y coincide que cuando se ponen la vacuna pues ya empiezan con la sintomatología. ¿Cuándo es el momento ideal para vacunarse? Si pensamos que nuestro invierno realmente ahorita ya está frío, ya es tarde, ¿no? ¿Tienes que empezar desde octubre? Así, y esa es una súper buena pregunta, y porque muchas veces pensamos que nos vacunamos y ya estamos protegidos, ¿no? Entonces lo ideal es que nos vacunemos al menos 2 semanas antes de que empiece la temporada invernal. Es decir, si la campaña de vacunación empieza en octubre, pues generalmente en la primera semana de octubre debemos estar vacunados, o inclusive a finales de septiembre. Y sí dura hasta febrero o marzo. Exactamente. Tiene una duración completa durante toda la temporada de influenza. Y esto es súper importante porque pues es lo que se requiere, ¿no? El mínimo tiempo para que sí se garantice esa protección que nos va a decir la vacuna. El cubrebocas en el tema de la influenza y particularmente de H2N3, el nuevo supergripa europea de la que todo el mundo ha estado hablando en las últimas semanas, ¿te sirve? ¿No me sirve? Si me voy a subir a un avión, ¿recomiendas el uso del cubrebocas? Si voy a estar en un lugar de un confinamiento así medio aglutinado, ¿sirve o no sirve? 100%. 100% hay que recomendarlo, y creo que después de COVID ya no se nos tiene que olvidar eso. O sea, si estamos en un espacio cerrado, si vamos a tomar un vuelo o algo, siempre es mejor protegernos con cubrebocas tricapa o cualquiera de los N95, KN95, cualquiera va a funcionar. Y recordemos que influenza es un virus que le gusta mucho las superficies. Entonces, si yo toco algo, preferentemente fortalecer, ¿no? El lavarme las manos, y me subo al transporte público. No tocarse la nariz, los ojos. Así es, la nariz, la boca y los ojos principalmente. Es que eso es como característico, y ves a toda la gente que pues tienes que usar el transporte o simplemente estar usando los elevadores, las barandales de las escaleras, y después se tocan la cara pues casi como reflejo involuntariamente, y ahí te puedes estar contagiando. Así es. Bueno, pues yo creo que le dimos una buena pasada a la influenza. Platícame del virus sincicial respiratorio, porque ese no lo traíamos tanto en el radar, y ya de última cerramos con el COVID. Sí, pues muy súper interesante, ¿no? Hoy en día del virus sincicial respiratorio se ha avanzado mucho. Principalmente es una causa fundamental de afección en los bebés, principalmente menores de 6 meses. Y del virus sincicial respiratorio, ¿no te acuerdas? Cuando estudiamos medicina, lo hablábamos del virus sincicial respiratorio, veíamos siempre enfocado hacia los niños con alguna condición en especial, ¿no? Los niños cardiópatas, con alguna cuestión del corazón, o que se habían nacido antes prematuros, que habían estado mucho tiempo en las UCINes, que se habían ido con tratamiento con oxígeno, eran a los que había que proteger del virus sincicial respiratorio. Pero lo curioso es que hoy en día sabemos que hasta el 80% de los niños que se hospitalizan son sanos, o sea, no tenían ninguna condición de base. Y pues de aquí pues cambia la manera en la cual nosotros estamos viendo el virus sincicial respiratorio. ¿Mutó el virus o qué? No que haya mutado, sino característicamente es un virus que yo lo describo que es muy engañoso por sus características. Tiene, digamos, una proteína que se llama proteína F, y esa cambia conforme se va pegando a los pulmones de los pacientes, y eso hace que en algunos pacientes pues se internalice más, en otros no tanto. O sea, sí tiene como ciertos cambios, y también es un virus que depende mucho de la estacionalidad. O sea, nosotros tenemos igual una estacionalidad que empieza en octubre y termina más o menos como a finales de marzo, abril, inclusive en algunos casos todavía en mayo, y que característicamente pues va a ir por esos niños sanos. Y ahí no hay vacuna, ¿verdad? No existe una vacuna, o
se han tratado de proponer algunas vacunas, pero no se ha logrado tener una. Pero lo que sí existe hoy en día son dos cosas importantes para su prevención. La primera, vacuna a la mamá, vacunación materna. En los embarazados. En el embarazo, exactamente. Okay. Es una vacuna inactivada que es de esta proteína F, la difusión de este virus, y generalmente se coloca en el último trimestre del embarazo, preferentemente antes de 2 semanas de que el niño nazca. Independientemente de si va a ser a término o va a ser prematuro. Exactamente, independientemente. Okay. ¿Y ese por cuánto tiempo le va a dar cobertura al niño? Más o menos tiene una cobertura óptima en los primeros 3 meses de vida. 3-4 meses, una cobertura bastante alta. ¿Y la recomiendas independientemente de que mi bebé vaya a nacer en noviembre o si va a nacer en junio? Es una muy buena pregunta y derivado de eso, pues hay que hablar de la otra estrategia de prevención, que son los anticuerpos monoclonales. Y hoy en día el que mayor evidencia tiene para la prevención del virus sincicial respiratorio es uno que se llama Nirsevimab. Este anticuerpo monoclonal prácticamente se puede colocar desde el nacimiento hasta los 2 años de edad. Y la gran ventaja que tiene esto es que prácticamente las defensas ya están hechas para el paciente y en el momento en el que se coloca ya no se empieza a defender. ¿No es carísimo o es una cosa que tengas un acceso más o menos razonable? Sí, es un producto caro. El nombre comercial es Beyfortus y está rondando el precio máximo al público en 11,500 pesos. Wow. Y entonces, pero ese te lo pones ya que estás enfermo, que te pusiste malito. Antes. Es preventivo. Justamente eso es importantísimo decirlo porque... Aunque no tengas cardiopatía. Aunque no tengas nada. En un bebé sano se le puede poner. Y de hecho está recomendado porque justamente el bebé sano es el que mayormente sufre esto, ¿no? O sea, se mueren más bebés sanos de virus sincicial respiratorio que de bebés cardiópatas o que de bebés prematuros. Inclusive sí, también evidentemente el precio pues es alto, pero yo trato de explicarles a los papás, pues sale más caro una hospitalización. Claro. Unas puntas nasales de alto flujo, que intuben a tu bebé cuando ya lo puedes proteger, ¿no? Y derivado de lo que tú me comentabas sobre en el momento de vacunar en el embarazo, pues podemos nosotros a lo mejor tener un bebé que va a nacer en enero, ¿no? Y al final de la temporada, a lo mejor un bebé que nace en junio, pues posiblemente si la mamá se vacunó, cuando llegue la temporada de sincicial respiratorio en octubre va a estar meramente desprotegido, ¿no? Porque solamente va a tener una duración 3-4 meses. Entonces ese bebé hay que aplicarle anticuerpo monoclonal. Y si un bebé nace durante la temporada de virus sincicial respiratorio, también se le puede aplicar este anticuerpo monoclonal. Y no sé si te acuerdas que antes de este había otro que se llamaba Palivizumab, que era... es otro anticuerpo monoclonal, pero este era justo dirigido hacia esa población que me comentabas previamente, ¿no? Hacia los prematuros, hacia los cardiópatas. Entonces, hoy sabiendo que los que mayormente se enferman son los sanos, pues este anticuerpo prácticamente ya pasa pues a segunda línea o a la historia, porque no te protege igual, te protege menos y la duración. Una dosis única de Nirsevimab te protege hasta 361 días al bebé. O sea, prácticamente durante toda la temporada de virus sincicial respiratorio, durante su primer año de vida, va a estar protegido con una sola inyección o una sola aplicación. ¿Es intramuscular? Es intramuscular, a diferencia de Palivizumab, que eran 5 dosis y que prácticamente cada dosis te protegía máximo 1 mes. Ok. Y ya después de 1 año de edad ya no se recomiendan los anticuerpos estos que tenemos yo los recomiendo solo en 2 situaciones, Ari. Supongamos que tú me dices, bueno, mi hijo no alcanzó Nirsevimab en la primera temporada, pero sí se hospitalizó por virus sincicial respiratorio, tuvo una bronquiolitis, estuvo grave, pues ese niño en el año y medio, evidentemente tiene riesgo, ¿no? De volverse a enfermar de virus sincicial respiratorio, hay que ponérselo, ¿no? Y puedo yo tener también al niño, ¿no? Al niño prematuro, al niño cardiópata, que ya lo protegí en la primera temporada, pues evidentemente para la segunda temporada, para sus 2 años o antes de los 2 años, pues va a seguir teniendo a lo mejor cardiopatía, va a seguir teniendo oxígeno por alguna condición especial. Entonces, si es un grupo de riesgo, también hay que protegerlo. Entonces, sí se pueden aplicar en una segunda temporada otra dosis. Oye, en las pruebas normales de farmacia o las que podemos comprar en internet, pues te vienen la prueba para la influenza y la prueba para el COVID. Y la verdad es que son en precios bastante razonables. ¿El diagnóstico del virus sincicial respiratorio es mucho más complejo, es más caro? ¿Cómo es? Pues se pueden utilizar esas pruebas de antígenos, que son las rápidas, y sí nos reportan todo eso. También se pueden utilizar las pruebas de PCR, las moleculares que vimos en la pandemia, donde buscan el material genético, que estas son un poco más caras. Y esa última nos sirve para ver, porque hay 2 tipos, uno que es A y otro es B, y habitualmente el A se considera que es más agresivo ese virus. Sería para lo que nos pudieran servir.
nada más. Pero la realidad es que no hay un tratamiento en específico, o sea, no hay un antiviral como el oseltamivir que yo pueda darle al niño para que... Pero bueno, por tenga lo menos sabes tratamiento. que no es influenza. Exactamente, que no es O sea, influenza es como que para no es COVID. descartar, Es ¿no? que no es para descartar, exactamente. Y ahí vas por los anticuerpos. Si ya está el paciente con una prueba positiva y ya tiene la enfermedad, no está Y indicado entonces, ¿qué dárselos. les das? Solo tratamiento sintomático, ¿no? O sea, vigilancia, los nebulizamos, limpiamos su vía respiratoria para las secreciones, los vigilamos prácticamente, solo tratamiento sintomático. Por eso lo ideal es prevenir antes de que se enfermen. ¿Y qué criterios te llevarían a decir, no sabes que hay que hospitalizar a este bebé? O sea, ¿cuándo la mamá tiene que correr si ya sabe que tiene el virus sincicial respiratorio? Pues los datos de alarma que nosotros damos es cuando te presenten principalmente datos de dificultad respiratoria, ya sea que se les marque el pecho mucho, se les hundan las costillas, empiezan a respirar muy rápido y pareciera que van descoordinados la pancita y el tórax, se llegan a poner azules de la boca o de las uñas, empiezan a tener como un quejido al momento de respirar, como si estuvieran adentro algo atorado. Y si hoy en día, pues con la pandemia, creo que prácticamente todas las familias o la mayoría de las familias, pues sabemos utilizar un oxímetro después del COVID. Si les baja la saturación, también sería un criterio para llevarlos al hospital. Menos de 92, aquí en Ciudad de México. Al hospital con menos de 92. Sí, serían los principales datos. Y eso lo puede dar cualquier virus, pero es más frecuente en bronquiolitis, en virus sincicial respiratorio. Pero sí, cualquier dato de dificultad respiratoria es un signo de alarma para llevarlos al hospital. Oye, pues está fuerte el virus sincicial respiratorio. Sí, y la verdad es que los casos que siempre me han tocado ver por temporada siempre se complican, o sea, tienen alguna cuestión de ocupar más oxígeno, estar mucho tiempo hospitalizados, ¿no? Se sobreinfectan con otras bacterias, entonces ya hay que dejar antibióticos. ¿En el adulto sano es algo también así de frecuente y de grave? ¿O puede pasar en el adulto medio joven posiblemente pasa como un resfriado y como una gripa casual y al nada, adulto ¿no? mayor le Pero pega en el igual adulto que al... mayor sí. Y de hecho la vacunación también va enfocada a esa población. Pero no se ha como diseminado tanto esa vacunación, ¿no? No está tan popularizada, pues. No, apenas está todavía en aprobaciones con COFEPRIS. Ok. Ya hubo un lanzamiento de la farmacéutica que la trae, pero aún así no se ha liberado. Se esperaba para diciembre, ahora se espera para enero, pero esperamos pronto. Sé que ya está aquí en nuestro país. Ojalá pronto la podamos tener. Oye, y una última actualización del COVID. ¿Cómo va las cifras? La vacunación de este año, ¿la gente sí se está vacunando, no se está vacunando y hay mutaciones o cómo lo ves? Sí, afortunadamente lo que yo he visto es que hay una mayor aceptación de la vacuna, lo cual es fabuloso, y que la vacuna que ya tenemos tanto en el sector público como en el sector privado, afortunadamente ya es una vacuna que es actualizada y que tiene la última cepa, la LP81, que es la que nos tenemos todos que poner para esta temporada invernal. Y solo son 2 casas farmacéuticas las que la traen, que es Pfizer con Comirnaty y Spikevax con Moderna. Y para todas las edades, desde los 6 meses de edad hasta los adultos. Ok, y esta cepa es lo mismo que me platicabas de la influenza. De acuerdo a lo último que vio la Organización Mundial de la Salud, ¿se hace esta actualización? Así es. Todas estas últimas vacunas se derivan de la famosa cepa Omicron que todos escuchamos y ya de ahí se van dividiendo estos sublinajes y la última es esta LP81. Definitivamente la hospitalización y la gravedad de los casos es menor que hace unos años. Completamente. O sea, hoy en día veo más pacientes hospitalizados por influenza y influencias complicadas sin vacuna y pacientes con virus sincicial respiratorio por COVID son los menos en esta temporada. Si yo tuve COVID recientemente en los últimos 2 meses, ¿de todas maneras me conviene vacunarme o me espero a que esta inmunidad que tuve por haber estado enfermo disminuya y me vacuno hasta después? Sí, o sea, la recomendación es que sí se vacunen porque no sabemos exactamente qué cepa de COVID pudo haber afectado al paciente, o sea, en este caso, en tu ejemplo, y habitualmente esperamos 2 semanas más o menos para poderlo vacunar y actualizarle su esquema de vacunación contra COVID. ¿Qué otra cosa hemos aprendido del COVID? O sea, ¿te acuerdas esta parte que decían, no? Es que como que no le entendían muy bien los científicos a qué era lo que generaba al principio y que no te mataba la neumonía, sino era la inflamación. Sí. Y entonces empezaron a buscar como distintas
cosas. ¿Han encontrado algo más que digan, no, ya vimos que si disminuimos la inflamación en este punto en el tratamiento o le agregamos tal medicamento que se intentaron de muchos, va a mejorar el pronóstico o estamos más o menos igual que hace 3 años? Afortunadamente con la vacunación, estos casos que me comentas prácticamente ya no los vemos. Los casos, digamos, como graves, generalmente el paciente tiene alguna condición de base, ya sea tenía alguna enfermedad pulmonar o estaba ya enfermo de sus pulmones por alguna cuestión o alguna cuestión inmunológica. Como tal, en estos casos graves con COVID nos podemos apoyar a lo mejor de algunos antivirales, ¿no? Que tenemos disponibles como Paxlovid, que es uno, que para adultos. También poco económico. Un poco económico, o Remdesivir, que también tiene buena evidencia científica y se puede ocupar también en niños y en adultos, pero yo lo dejaría a los casos que tenemos positivo al paciente y que tiene alguna complicación o está grave. Otros tratamientos como los que vimos en la pandemia de inmunoglobulina, el plasma, las transfusiones de anticuerpos, el esteroide, acitromicina, ivermectina y todas esas cosas que ocupamos, la realidad es que no se vio ningún impacto positivo. Nada. Oye, ya para cerrar en un minutito, el COVID largo o long COVID, ¿tú lo ves con frecuencia? ¿Crees que hay pacientes que siguen con síntomas persistentes o en realidad tú en tu práctica no lo tienes? Sí lo veo, y algo curioso o algo significativo que creo que es importante comentarles a todo tu auditorio es que los pacientes que yo he visto con secuelas de long COVID fueron pacientes que no se habían vacunado. Entonces hoy hay varios estudios que marcan la importancia de vacunarnos contra COVID-19, justamente 1, para prevenir una enfermedad grave, 2, para prevenir long COVID y específicamente en niños para prevenir el síndrome pediátrico inflamatorio multisistémico asociado a COVID, que era una complicación que seguramente la escucharon en algún momento porque se hizo como muy famosa durante la pandemia. Entonces es con lo que podemos nosotros decir de la vacuna. Y en general, pues, de long COVID podría decir yo que todavía estamos como aprendiendo el día con día, porque hay ciertas manifestaciones que a lo mejor sí cuadran y otras que no, y dependiendo de la edad del paciente, si es un niño, si es un adulto, también pueden ser distintas. Pero en general, las más frecuentes pueden ser gastrointestinales, neurológicas, como confusión, cansancio extremo, desorientación, falta de concentración, serían como las más frecuentes. Algunos pacientes han referido dolores crónicos, pero como tal, algo específicamente que podemos decir, bueno, sí, esto sí es característico, típico y patognomónico de long COVID, aún todavía no. Pues Miguel Ángel, siempre me da muchísimo gusto verte. Recuérdanos tus redes, que estás como Mike. Sí, estoy en todas las redes como Dr. Hibbert MX en Instagram y en TikTok. Ahí nos pueden encontrar. Perfecto, pues entonces todas sus dudas, él es muy activo, interactúa con todas los pacientes y siempre tiene temas de actualidad, además de pues una sólida base científica para estarles respondiendo. No se pierdan este episodio de Manita de Gato, va a estar disponible en todas las redes del Heraldo Media Group y también el video está en YouTube. Gracias, Mike, por venir. Gracias, Tere, por la invitación. Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos.